Juan, primero a modo informativo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿A qué fue Sergio Massa a Washington? Bueno, ya todos conocemos nuestro supuesto nuevo acuerdo con el FMI, que en realidad es un error, sino que es pedirle que nos dé un perdón por el no cumplir las metas establecidas en el acuerdo con Guzmán, y que supuestamente la excusa que tenemos, que es bastante válida, es que la sequía evitó que entren 20.000 millones de dólares de exportaciones y 6.000 millones de dólares de retenciones y otros impuestos. Eso implicó no cumplir con las metas relacionadas con el déficit, no cumplir con las metas relacionadas con la acumulación de reservas en el Banco Central, y entonces esas revisiones, digamos, no terminaron nunca de ser aprobadas, y por ende no nos desembolsaron aproximadamente 7.000 millones de dólares, que tendrían que haber servido para los pagos que hicimos en junio y en julio, y que se hicieron en parte con yuanes y después con dinero de la CAF y dinero de Qatar. Ese perdón implicaría que desembolsen efectivamente los fondos que necesitamos para haber pagado eso, con lo cual a la CAF y a Qatar le tendríamos que devolver rápidamente lo que pusieron, porque es un crédito puente lo que nos dieron, y no está claro si a China tenemos o no que reponerle lo que usamos de los yuanes del swap. Esto entonces, en síntesis, sería darle aire a Massa, pero no solamente aire en el sentido de los dólares, sino aire en el sentido de la señal geopolítica que estaría dando Estados Unidos y su brazo, que es el FMI, ¿no? Si por el contrario dijeran, mirá, le vamos a tomar un par de meses para ver si te perdonamos, es una señal política de dedo pulgar para abajo, y yo creo que podría llevarse puesto el gobierno actual. Bueno, es contundente lo que decís, Juan. ¿Por qué llevarse puesto? ¿Vos decís que el FMI está ya pensando en decirle que no y presionar sobre Massa? No, por el contrario, yo pienso que las probabilidades de que Estados Unidos / el FMI le bajen el pulgar a Massa, a la Unión por la Patria, al Frente de Todos, al peronismo y el kirchnerismo en este momento, y digan, no te doy los 7.500 ni los 10.000 millones ni nada, le bajen el pulgar y por ende se lleve puesto al gobierno, creo que las probabilidades no son más del 5%, ponele, 10% en toda la furia. No es cero la probabilidad, pero apuesto todavía a que hay una parte del poder de Estados Unidos que maneja el FMI, que no son todos, pero que hay sus internas, y que es razonable y prefiere una Argentina bajo control, con algunas alianzas y algunas relaciones carnales que pueden tener condiciones, que seguramente se las van a explicitar a Massa en este viaje, y no una Argentina prendida fuego y explotada con un presidente como Milei o una presidenta como Bullrich arreglando todos los palos, con las rutas, los puertos y demás cortadas, y con una explosión social y que complicaría, digamos, la región, siendo que Argentina es uno de los 3 países más importantes de Latinoamérica, no es un paisito, digamos, ¿no? Juan, además de la negociación con el Fondo Monetario, recién anunció Massa, y hubo otras reuniones con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, de aportes que realizan a la Argentina, lo cual siempre es positivo, ¿no? Porque llegan divisas, se dispone para el avance, para el crecimiento de ciertas industrias. Ahora bien, cada una de estas noticias, lo que nosotros vamos viendo es que todo es deuda, no porque yo considero que no es, la deuda sigue siendo una herramienta y hay que aprovecharla bien, utilizarla. Ahora, todo lo que haga Argentina depende de su posibilidad de tomar deuda prácticamente. En el corto plazo, obviamente e inexorablemente, la única forma de reforzar el Banco Central es tomar deuda, y en especial con este tipo de organismos como los que fue a ver y se comunicó ahora, como el BID, el Banco Mundial y demás, que también implican no solamente dólares, porque no es que llegas a un acuerdo con el BID o con el Banco Mundial que te dicen te vamos a dar 750 o 1.300 entre los 2 millones de dólares y al día siguiente te lo giran. No es así. Lo que va pasando es que van girando a medida que se va desembolsando y que se va utilizando. Pero, como te decía antes, son señales políticas, geopolíticas. El Banco Mundial y el BID claramente están manejados por Estados Unidos. Y tal vez no sea casual que el que estaba en el BID hasta ahora, representante de la Argentina, se fue a trabajar con Milei y ahora se destraba este desembolso, o este préstamo, digamos, porque no es desembolso todavía. Claro, es un buen dato, porque Milei, que también tuvo su reunión con el Fondo Monetario, lo que uno podría mal pensar o apresuradamente
señalar con una cierta lógica más política que económica, uno diría, bueno, seguro el Fondo Monetario quiere a Milei o quiere al macrismo de vuelta, y en realidad no necesita más quilombo en nuestro país, necesita relativa calma para recibir lo que desembolsó. Claro, por eso tenemos que correr los eufemismos y en vez de hablar del Fondo Monetario tenemos que hablar del poder de Estados Unidos. El tema es que el poder de Estados Unidos está dividido, está con internas muy pesadas, y seguramente no son los mismos los que recibieron en esta reunión, o no todos los que recibieron en esa reunión a Milei son los mismos que lo sponsorearon, lo coachearon y lo hicieron crecer. Obviamente estoy hablando de los externos porque acá en la Argentina hay varios también, ¿no? Y muy poderosos. Entonces, digo, lo están noteando, lo están mirando, no vas a hacer que te pides salga presidente, y del otro lado hay algunos que lo sponsorearon, lo conocen bien y que además lo tienen agarrado, y otros que no lo conocen ni de lejos. Entonces van mirando. La Argentina es un país importante, pero no es un país central. A los países centrales los personajes estos los tienen con su fichita bien amplia y clara, todos los que tienen poder en Estados Unidos, pero a otros como Milei seguramente los tiene que ir viendo de a poquito cuando van apareciendo, ¿no? Juan, en tanto la economía local, la economía del bolsillo de los trabajadores, decía Massa recién, hace un ratito, que obviamente la devaluación pedida por el fondo, implementada obviamente por el Banco Central, por el Ministerio de Economía, va a redundar en la inflación, lo cual, bueno, aunque no sucediera, ya hay una inflación alta. ¿Cuál es la idea de resolución? ¿Cuáles son las probabilidades de contenerla, de morigerarla, de emparcharla, aunque sea de acá, sobre todo al periodo eleccionario? Bueno, la sensación que tengo yo es que el gobierno, antes de las PASO, tenía una cierta fortaleza con la que contaba para mantener el dólar oficial con pequeñas devaluaciones diarias, como es el famoso crawling peg, y así ir aguantando los embates de los que tratan de torcerle el brazo, y después de las PASO, claramente la evaluación fue que ya no tenía esa fuerza. Entonces dice, bueno, aflojemos un poco a esa presión, la presión del FMI y de muchos jugadores, devaluemos y pongamos el dólar que le dimos al dólar soja y a otros productos regionales para la exportación, y tratemos de aguantar eso fijo hasta las elecciones de octubre. Al mismo tiempo, como vos me decís, no es que aparece inflación, sino que aparece más inflación, y eso es un problema grave. Entonces se empieza a hablar nuevamente de algo que a los sindicalistas no les gusta, que probablemente muchas pymes no sé si están en condiciones de pagar, que es la suma fija. La suma fija está fuera de discusión, que tiene un montón de beneficios para gente que la está pasando muy mal. Obviamente, y como dicen muchos portales, aunque yo la viera, llega solamente a los que están formalizados. Los que no están formalizados, de última les llegará de modo indirecto para la competencia con los formales, ponele. Pero esto no es fácil, porque como te decía, las pymes no necesariamente es fácil que lo puedan pagar, mucho menos financiarse con las tasas actuales, y los grandes pueden ir incluso a la justicia, si sale por decreto, para tratar de conseguir un amparo de esta Corte Suprema y demás. Ahora, así como te digo que va a haber una parte del poder de Estados Unidos que probablemente sea razonable, si no quieren la Argentina prendida a fuego, tranquilamente puede ocurrir lo mismo con el empresariado argentino. Yo el lunes y el martes pensé que esto se iba al carajo y que terminábamos con el helicóptero, venga o no venga la plata del FMI, ya era ciencia ficción. Si esto escalaba, si el lunes y el martes remarcaban 25%, el miércoles 10%, el jueves 15%, y así empezábamos en el espiral y no paraba más. Eso no ocurrió. Vos dirás, bueno, ¿con qué poco te consolás? Bueno, con qué poco me consuelo, yo me acuerdo del 89, que tenía solo 20 años, y la hiperinflación es un poquito más heavy que esto que pasó de one shot, digamos, un solo golpe, que fue lo del lunes y el martes. Que no quiere decir que a la gente no le den el hígado, está clarísimo, pero no escaló. De hecho, el dólar ilegal subió hasta 770, si no recuerdo mal, y ahora está más cerca de 700, o sea que lograron probablemente que una parte del poder económico y financiero de la Argentina diga, muchachos, hasta acá, aflojemos, porque si no esto se va al carajo y vamos a perder negocios, y probablemente nos compren en liquidación BlackRock y compañía. Tengo la esperanza de que eso es así, y que en ese paquete de acuerdo está, de alguna manera, no por cara de perro del gobierno, cumplir los acuerdos de precio que hicieron ahora, hasta octubre como mínimo, después veremos qué pasa, y lo mismo respecto del paquete de suma fija. Obviamente a los sindicalistas les gusta, porque vos cuando das la suma fija, el que está del otro lado del empleado dice, mira, yo tengo este paquete para dar el sueldo.
esto lo tuve que ver en suma fija, descontarlo de lo que te puedo dar en porcentaje. Esto es así, es una cuentita. Entonces, es un paquete complicado, pero es un paquete que por ahí funciona para octubre, espero que funcione y espero que mucha gente que no fue a votar, sobre todo en la PASO, vaya a votar en octubre. Estamos charlando con Juan Valerdi, que siempre nos acompaña aquí en la gráfica, en la señal. Juan, ahora bien, pensando en algo que charlábamos ayer aquí en la señal, en los acuerdos políticos, en las alianzas que puede llegar a preparar Sergio Massa, ya se está hablando, y Rossi lo confirmó hoy por la mañana, de una coalición de centro, tender puentes con incluso el radicalismo, solapadamente con algún sector que hubiese estado con Horacio Rodríguez Larreta, con sectores que hoy no son parte orgánica de Unión por la Patria. En la traducción económica, digamos, el programa sigue, o las ideas generales de este momento económico y de un futuro próximo, digamos, se ven perjudicadas por esa alianza, o en definitiva lo importante es ganar y después veremos qué hacemos con el orden que viene. Bueno, primero vos mencionás el centro. El problema es que cuando se corre mucho el escenario a la derecha, el centro te queda bastante derechizado, ¿no? Pero poner la derecha a esta altura ya no sirve como derecha-izquierda, pero claramente una alianza para gobernar hoy, gracias al efecto de Milei, aunque Milei pierda las elecciones, o no las gane, mejor dicho, porque ya con lo que ganó las PASO tiene mucho más de lo que uno se hubiera imaginado, aunque Milei no gane las elecciones, ya corrió el centro a la derecha. Y por ende, todos los candidatos difícilmente vayan a patearle el tablero a Estados Unidos, vayan a patearle el tablero a las grandes empresas y multinacionales, grandes nacionales y multinacionales, etcétera, vayan a hacer una reforma tributaria que vaya a cobrarle a los ricos en vez de bajarle los impuestos a los de clase media y achicar el Estado. Está complicada la agenda, sin duda, pero mucho más complicada estaría si gana las elecciones Milei o si gana Bullrich, y lo mismo digo de Alberto Fernández. Yo soy muy crítico de muchas cosas que no hizo Alberto Fernández, no de cosas que hizo, y de Guzmán y de Culfas, y hemos tenido muchas discusiones con ustedes, con Gabriel, con vos y demás, pero tengo la claridad absoluta, y siempre lo dije, de que si se hubiera quedado 4 años más Macri, estaríamos 100 veces peor, 1000 veces peor, y con daños que son décadas lo que lleva probablemente a repararlo. Lo mismo digo de Milei. Si Milei llega a la presidencia, tengo mis dudas de que pueda terminar su mandato, porque va a ser un incendio esto. Ahora, con su lapicera de decretos en 90 días puede ser un daño que nos lleve décadas, como el daño que hizo Macri en 4 años. Un compañero me decía el otro día acerca de Milei, con un optimismo que era lo más lógico y razonable posible. Ningún grupo quiere que Milei, o sea, más allá de que tuvo evidentemente un triunfo electoral, y que hay gente que sí lo quiere, no hay grupos de poder de cualquier sector que necesiten o estén empujando por Milei presidente. Digamos, me decía, ni los grupos sociales, ni los movimientos populares, obviamente, ni muchos de los movimientos políticos de nuestro lado, por decirlo así, pero tampoco el grupo Clarín, o tampoco grandes grupos financieros que están metidos en la economía argentina, o grandes grupos económicos, corporaciones empresariales. ¿Crees que es así, o que hay ciertos grupos que realmente les conviene, por una cuestión de saqueo liso y llano, que Milei esté en esa presidencia? Bueno, primero empecemos por lo menos conspirativo. Yo creo que efectivamente hay muchos grupos económicos financieros que no les conviene, y lo saben, que Milei sea presidente. Sí les conviene que la clase política se asuste mucho con la aparición y el aparente crecimiento inmenso que tuvo Milei. Por otro lado, tengo mis dudas de qué pasó con muchos intendentes del conurbano que dijeron, digamos, esa frase memorable que va a quedar para la historia: nos pasamos de rosca. Hubo mucho corte de boleta. Ahí tenemos que ver cómo se portan, que probablemente estaban marcándole la cancha a Massa, para que no piense que puede gobernar tan fácilmente desde la posición que sea que él tenga, independientemente de unos factores de poder que llevan muchos años en la Argentina. Respecto a los que lo votaron a Milei, la gente, los del llano, no hay un montón de gente que está convencida que desmantelar el Estado no le va a traer consecuencias negativas.
Y esos, que no creo que sean todos los que le votan a Milei, esos efectivamente lo quieren ver a Milei presidente. Se equivocan profundamente la mayoría de ellos porque aún si están de modo informal trabajando y no tienen nada prácticamente del Estado, con lo que promete Milei que haga la mitad, la calle va a quedar sin un mango. Y si la calle queda sin un mango, a todos ellos les va a llegar la caída de la actividad y les va a pegar, sea un pibe que hace delivery o un taller mecánico del barrio, que esté todos informales. Y por último, tengo a los que quisieron darle una señal a la clase política, le votaron a Milei, pero ni en pedo querían que Milei sea presidente y haga las cosas que dice, a la mitad de las cosas que dice. Ellos espero que se hayan asustado, porque las decisiones individuales a veces, cuando se convierten en un boomerang peligroso. De hecho, en estos tiempos, aparte de leer la biografía de Milei no autorizada, que me la leí toda, que es bastante espeluznante, no solo por Milei, sino por quienes tiene alrededor, también me estoy leyendo los últimos 30 días que llevaron al poder a Hitler y lo que se podría haber hecho para evitarlo. Salvando grandes diferencias, es importante tener en cuenta, digamos, que a veces las decisiones individuales, cuando se agregan en comunidad, se convierten en un boomerang peligroso. Pero este es el panorama que yo veo y creo que, como vos bien decís, la gran mayor parte del poder económico o financiero no le conviene y sabe que no le conviene un Milei presidente. Que no quiere decir que no le convenga tampoco un Milei por 90 días, que rompa un montón de cosas y después llamar de nuevo al peronismo y vengan a reconstruir un poquito sobre las cenizas. Pero, digo, es una apuesta complicada, es una apuesta incendiaria, a lo Nerón. Veremos, digamos, si prima la razón o no. Juan, te mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, Locha, un abrazo grande.